Bueno, tomado la fisonomía del programa para homenajear a aquellos que nos resultan verdaderamente trascendentes de todo punto de vista, siempre hablando desde lo positivo y por supuesto que quien está en línea es todo un emblema del periodismo, pero también de la vida, y además ha recorrido muchísimos medios de comunicación, ¿no? Es uno de los más reconocidos en el rubro. Muchos se olvidan que no es argentino, es uruguayo, ha nacido en Montevideo, y me contaba un amigo también de mucha experiencia de aquí de la ciudad de Rosario, que prácticamente a los 15, 16 años ya estaba instalado en Buenos Aires con su familia, y ya se lo vamos a preguntar, ¿no? Mucho por preguntarle a un señor de los medios. Bienvenido, Ernesto Cherkis Vialo, a LT3 y a Lado B. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz. Por hoy vamos a reemplazar homenaje por entrevista, porque no lo merezco, y porque además estoy tan vigente, sí. y tengo tanta agenda y obligación laboral que me siento muy feliz y muy agradecido. Es que nos hemos acostumbrado, por lo que vos mencionás, a que los homenajes se hacen una vez que la persona o las personas ya no están con nosotros, ¿no? Sí, son esos tributos, bueno, vamos a despedir a este amigo, No, el otro día nos juntamos un grupo de periodistas de diferentes medios convocados por Víctor Hugo, ¿no? Y yo miraba aquellos rostros y aquellas vivencias y decía, qué pena tan grande que no hay aquí un micrófono o una cámara, porque cada uno de ellos tiene tanta cosa para contar y transmitir, para emocionar y sorprender. Es una pena que nosotros no le dejemos en esta euforia de la tecnología un legado respecto de gestas inolvidables del deporte mundial, ¿no? Especialmente del argentino, que fue donde más estuvimos cubriendo, ¿no? Equipos, jugadores, boxeadores, algún tenista, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, giras de selección, campeonatos mundiales, todo lo que estaba así en esa mesa, ¿no? Vivenciaba un poco una historia de 50 años atrás. Claro. Y realmente hay episodios que merecen ser conocidos, ¿no? Sí, por supuesto. Y nobleza obliga, estás cumpliendo o has cumplido 80 años de trabajo, de disfrute, pero todo hecho con mucha pasión, se me ocurre, ¿no? Y más allá de esta vigencia que no es necesario que la mencione, porque todo el tiempo estamos leyéndote, viéndote, y por supuesto que a nosotros nos agrada mucho. Por eso con producción hemos dicho, bueno, vamos a intentar a ver si podemos dialogar con Ernesto, ¿no? Todo muy pasional, ¿no? Sin pasión no se hace nada, ¿no, Ernesto? No, el tema es justamente ese, ¿no? Es decir, las tres condiciones fundamentales para escribir sin importar el tiempo, suspendiendo la cronología en el espacio, es recordar y emocionarse al momento de escribir. Yo esta mañana publiqué en Infobae la gesta de Independiente campeón del Nacional 77, disputada el 25 de enero de 1978, a propósito de un aniversario más que habrá de cumplirse mañana. Claro. Y que coincide con el cumpleaños de Bochín. Y bueno, mientras iba escribiendo me acordaba todo lo que habíamos vivido aquella noche. Yo trabajaba en la revista El Gráfico, y recordaba lo imposible, ¿no? Como una ciudad que estaba pletórica, celebrando anticipadamente lo que sería una consagración necesaria para el fútbol del país. Por lo menos así lo sentíamos la mayoría de los periodistas, y especialmente El Gráfico, que era una revista muy influyente. Cómo el fútbol genera estas cosas
de que de pronto se produce una épica y todos los sueños de millones de personas escondidas en el anonimato de la pasión del fútbol quedan absolutamente desvanecidas. 8 jugadores pueden más que 11, 16 minutos pueden más que un tiempo y medio de un partido, un gol se puede hacer en inferioridad numérica, y toda aquella emoción que tenía toda una ciudad pintada, prehistórica, me recordaba, yo imaginé todos los relatos que tengo del maracanazo, ¿no? Del 50, cuando Uruguay perdiendo 1-0 contra Brasil, termina dando vuelta y consagrándose campeón del mundo ante 200.000 personas en el Maracaná en 1950. Bueno, como el fútbol, especialmente el fútbol, nos ha dado ese tipo de vivencias, es que uno puede seguir recordando, vivenciando, escribiendo o, como esta tarde, contando, ¿no? Así que acá estoy a las órdenes para que este lado B de este domingo tenga algún sentido con nuestros auditores, ¿no? Por supuesto. Vos hablaste, bueno, tengo muchos flancos por donde arrancar, pero arrancaste hablando del gráfico, ¿no? 27 años, del 63, cuando arrancás muy jovencito. Vos corregime si me equivoco, al 90, ¿eran conscientes, Ernesto, de eso que generaba esa gran revista para todos nosotros, que la amábamos, la olíamos como si fuera un gran tesoro? Yo recuerdo olerla con mi amigo Miguel Ángel López en la primaria, ir al kiosco de revistas, comprar el gráfico o pipear el gráfico, porque a veces no había guita para comprar el gráfico. Era increíble, ¿no? Así es. Sí, éramos conscientes, porque cuando entrábamos en el gráfico, sabíamos dónde entrábamos. Si aplicábamos para continuar, entonces teníamos una idea muy acabada sobre los conceptos, la filosofía, y la tipología del lector de la revista, ¿no? Por eso ahí el crash de Panzeri en 1962, a nosotros nos dejó una gran enseñanza. Yo no tuve el gusto de trabajar con ese maestro, pero he trabajado con otros maestros que le sucedieron, y nosotros teníamos muy claro que lo más importante era qué esperaba el lector de nuestra revista. Y el lector lo que esperaba de nuestra revista era un mundo fantástico, de héroes que no conocía, que nunca había visto, ni que jamás vería. A través de las láminas y de las aventuras escritas por maestros como Brocotó, como Frascara, como Salotto, a través de esos maestros como Martínez Vázquez, después Arrizone, después El Beco, después Gorín, después Héctor Begonesime, después Carlos Ferreira, después Juan José Pano, después Daniel Arcucci. Puedo seguir con los despuéses hasta el final del programa. El mundo para los lectores del gráfico era el único mundo posible del deporte, y era de una fehacienticidad que si el gráfico lo decía, no cabían discusiones. Es decir, había una apuesta, había un grupo de personas en un café, en una escuela, en una facultad, en una fábrica, en un comercio, y el gráfico era el juez supremo para dirimir tal apuesta. Llamado telefónico, si el gráfico decía que había sido offside, había sido offside. Sí. Si decía que el partido había sido 2-1, había sido 2-1. Si el gráfico decía que el suplente fulano era Mengano, no había más discusión. Qué bárbaro, ¿eh? Es
lo que ahora resulta Google, pero con emoción. Y es cierto, Ernesto, que la gente llamaba a la redacción, y en esa apuesta que hacías recién, llamaba a la redacción para corroborar y hacer escuchar a los amigos. Mirá, ¿viste que te dije? ¿Te gané la apuesta? Sí, sí, era extraordinario. Entonces ese mundo tal vez no fuera el mundo real. Qué bárbaro. No lo era tampoco para nosotros de adolescentes. Yo no sé si la doble bragado era la doble bragado que contaba Borocotó, pero para mí era una hazaña el que ganara la doble bragado, y con los años fui conociendo ciclistas, ¿no? Y entonces me dijeron, mirá, este es Come Saavedra, este es ¿cómo se llama? El Cóndor Contreras, este fulano que ganó acá, este mengano que ganó, y yo decía, estos son los que yo leía, por lo tanto, estos son héroes porque siempre entraron en mi mente, en mi recuerdo, en mi evocación como tales. Es decir, el gráfico era una Biblia indiscutible para feligreses que amaban con fanatismo aquellas letras escritas. ¿Y qué hay de cierto, Ernesto, eso de que el intermediario que ofrecía un jugador iba a la entrevista con el presidente del club, y cuando el presidente tomaba conciencia de lo que le querían vender, entre paréntesis un jugador, tomaba una revista antigua del gráfico y decía, no, pará, el puntaje no condice con el valor que vos me estás ofreciendo? ¿Era más o menos también esa historia? Sí, sí, hay anécdotas. Qué bárbaro, ¿eh? Había, en los albores de la representatividad de jugadores, hay anécdotas muy curiosas de representantes muy reputados que iban a ofrecer un jugador, y estamos hablando del mundo pre-tecnología, pretecnología de avanzada, ¿no? Sí. Podía haber un video, qué sé yo, no sé, un Super 8, un video de la época. Pero entonces, ¿qué hacía el secretario técnico del club al que le ofrecía el jugador? Abría un cajón, sacaba un papelito y decía, mire, el gráfico lo tiene calificado con un promedio de 6.24 a lo largo de los últimos 3 campeonatos. No salió nunca en la tapa. Yo no puedo comprar para mi club un jugador que nunca haya merecido la tapa del gráfico. Se frustraba la operación. Qué bárbaro. Cuánta nostalgia, y mire que yo tengo más de 40, Ernesto, cuánta nostalgia que da que se hayan perdido esas cosas, hasta de inocente y tan artesanales, ¿no? Como ese ir a buscar la revista para chequear la información, para ver cómo fue la foto del gol. Qué lástima, y bueno, lamentablemente para mí, que digo qué lástima, y beneficiados los amantes de Google, de Internet y de todo lo referido a las comunicaciones rápidas, pero digo, cómo se ha modificado, ¿no? Y asimismo se fue modificando el periodismo y todo eso, ¿no? Hemos tenido varios pasos. Hemos pasado del romanticismo al empirismo, del empirismo al profesionalismo, del profesionalismo a la artesanía, y de lo artesanal a lo tecnológico en el periodismo. De manera que cada generación ha ido adecuándose a los medios con los que contaba. Hoy prácticamente las redacciones no existen, se escribe desde algún lugar, se escribe remotamente, no hay un periodismo de complicidad, de guiño, de auxilio, tirame un sinónimo, ¿qué te parece este título? Tomemos un café, vayamos a cenar, ¿qué tal la edición, la nota, el jugador, la jugada, la foto, el epígrafe? Bueno, ese mundo terminó. Sí. Se perdió. Ese mundo terminó. Ahora debemos expresarnos desde el lugar que fuere, Singapur, Miami, Buenos Aires, Rosario, y escribir una nota y enviársela probablemente a alguien a quien uno no conoce personalmente, ¿no? Que tampoco le habla por teléfono.
Es decir, le manda un mensaje. Llegó bien. Chao. Terrible. Bueno, esto hay que adecuarse a esto. Imagínate que nosotros venimos de un periodo. En esa mesa del otro día estaba Julio Ricardo, que esa mesa la convocó Víctor Hugo. Estaba Julio Ricardo, estaba Fernando Niembro, estaba Apo, estaba Lencina, no pudo venir Marcelo Araujo, estaba Titi Fernández. En esa mesa venimos, incluso las transmisiones radiales también han tenido sus bemoles para poder transmitir, y aquella cosa de probar la línea 4 horas antes, y pedir la línea con anticipo. Bueno, también allí nos hemos ido adecuando a estos tiempos, y la verdad es que a mí me reconforta haberlo podido hacer, y me reconforta mucho más hacerlo hoy. Por supuesto que este café imaginario de radio con Ernesto Cherquivialo tiene, bueno, como corolario, muchas preguntas que me están llegando a mi celular y no tengo tanto tiempo, no lo quiero molestar tanto. Mira, acá me dice hasta las 20, 20:15, no hay problema. Arranca. Me manda un mensaje un amigo fanático de boxeo, Cristian, de la ciudad de Pérez, acá muy cerquita. Me dice que cuentes algo de esto de ser contemporáneo de grandes figuras en el boxeo. Te leo textual, que lograste realizar muchas coberturas. ¿Cuáles fueron los momentos más emblemáticos que vos recuerdes donde se unieron tu pasión, mirá qué pregunta, ¿no?, tu profesionalismo y esas grandes figuras como Loche, Monzón, Bonavena, Galíndez, etcétera? Mirá qué pregunta que metimos. Sí, y bueno, me la hace con frecuencia. El otro día me preguntó Víctor Hugo cuáles eran los 10 mejores boxeadores que había visto. Es difícil, ¿no? Bueno, es difícil. Es difícil. Claramente el mejor campeón del mundo que tuvo la Argentina fue Monzón, y el mejor boxeador de todas las épocas, para mí, estoy dando un concepto personal, fue Muhammad Ali. Entonces me replicaron, pero como Muhammad mejor que Sugar Ray Leonard, y entonces yo le respondí, si no hubiera habido Muhammad, no hubiera habido Leonard. Claro. Pero si no hubiera habido Robinson, no hubiera habido Muhammad. Tal cual. Tenemos el boxeador show incomparable, que fue Nicolino Loche, porque lo suyo era un arte de una estética extraordinaria, y tenemos el boxeador efectivo, indestructible, imposible doblegue, que es Carlos Monzón. Claro. Pero bueno, hemos caminado por el mundo. La pelea más dramática, a mí me tocó ver grandes acontecimientos. El que yo más recuerdo es el combate de Nicolino Loche con Paul Fuji el 12 de diciembre de 1968 en Tokio. Claro. El más conmovedor fue probablemente el triunfo de Muhammad Ali en el Congo frente a George Foreman, y la pelea más dramática pudo haber sido la de Ali Fraser en Manila, la tercera pelea en la que los dos llegaron al final del 14º round con necesidad de desistir de seguir peleando, abandonar, abdicar el título, no seguir peleando porque no había más fuerza, no había más energía, no había más aliento, no había más conciencia, no había más visión, no había absolutamente nada ya dentro de cada uno de los organismos. Y bueno, y cuando Muhammad Ali le dijo a Angelo Dundee que le cortara los cordones de los guantes porque él iba a abandonar, Angelo le dijo que se quedara a esperar el comienzo del round. Es que yo no voy a seguir, pero es que nosotros no te vamos a permitir que sigas, solo que no te quites los guantes, espera que toque la campana. Y al tocar la campana, el que se quedó sentado fue Fraser. Es decir, muchas veces la experiencia de un rincón todo lo que puede, ¿no? Claro. Bueno, en el boxeo recuerdo grandes campeones y grandes hazañas, y grandes boxeadores que debieron ser y no fueron, como Ubisaco, Gustavo Valla,
Martillo Roldán. Martillo Roldán, a Martillo le tocó, pobre Martillo. Con Hagler, ¿no? Martillo. Pobre Martillo, le tocó Hagler y le tocó Hans. Un liviano, imagínate Martillo Boy, pobrecito, que nos ha dejado hace unos meses de COVID, estando en Freire, en su pueblo. Bueno, nosotros tenemos la historia de lo que fue y la historia de lo que no pudo ser. O sea, tenemos las dos historias. Y tenemos, bueno, para hablar de boxeo, veladas inolvidables. Ringo Bonavena fue un personaje genial, y su mejor pelea fue justamente con Muhammad. A mí me tocó cubrir 11 peleas de Ali en diferentes partes del mundo. Toda la campaña de Monzón en diferentes partes del mundo. La consagración de Galíndez, de Koji, en todas partes del mundo. Me tocó la obtención del título por parte de Sergio Víctor Palma en Spokane. Me tocó el robo a Echegaray en Hawái. Me tocó el robo a Ahumada en Albuquerque, Nueva México. Es decir, bueno, hay muchas historias que hemos escrito, y las recuerdo todas. Vos sabés que las recuerdo todas. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Y hasta hablando de otros deportes, se me ocurre también, Ernesto, que resulta, siendo argentinos, un poco egoístas, tener que quedarnos con algunos en ese juego imaginario de charla de café que nos toca en cada esquina, en cada bar, porque tenemos a tantos, ¿no? Monzón, Maradona, Vila, Ginóbili, De Vicenzo, Messi, Nicolí, lo has nombrado, y debe haber un montón más. Digo, tenemos tanto para elegir que el abanico de oportunidades resulta casi egoísta en general, ¿no? Sí, pero tenemos dos hitos extraordinarios, ¿no? Uno no lo cubrí, que fue el Abierto de Augusta, pero he tenido el gusto y el privilegio de hablar muchas veces con don Roberto De Vicenzo, quien prefirió convalidar su error en la anotación para cumplir con el reglamento y perder sobre un hecho que si lo hubiera, si hubiera dicho que se equivocó y que hubiera ganado el Abierto de Augusta, él anotó mal la tarjeta y el reglamento dice que el que anota mal la tarjeta anota los golpes, convalida los golpes que dice haber hecho. Y bueno, y él tuvo un gesto de caballerosidad, pero él era un maestro de la vida. Había sido cadi, había sido de una familia humilde, con grandes necesidades para poder alimentarse, y con mucha humildad llegó a lo más alto que puede llegar un jugador de golf, y sobre todo alcanzando títulos ya como veterano, ganar el Open de Gran Bretaña. Y me pareció siempre un hombre encantador, me pareció un recurso de consulta. Roberto De Vicenzo, el golfista argentino. Y el otro fue Guillermo Vilas, ¿no? A mí me tocó estar con Vilas muchas veces, pero me tocó estar con Vilas el día que él tenía un gran complejo con Björn Borg. Tenía un complejo. Con Björn Borg tenía un complejo. Bueno, yo fui a cubrir un máster a Estocolmo. Y charlamos mucho el día previo, y entonces yo dije, hoy le vas a ganar. Este es el momento en que le vas a ganar. Bueno, hablábamos de estas cosas de la motivación y qué sé yo. Fue el día que le ganó. Qué bárbaro. A Björn Borg, un deportista impresionante, entrenaba 3 veces por día. Terrible. Una bestia que llegó más allá de sus condiciones naturales y mucho menos de lo que merecía, porque también le tocó competir con los grandes del momento, ¿no es cierto? Connor, Borg, Nastase, Orantes, Panatta, era una cosa impresionante todo lo que había en el repertorio. Y después hay un hito que lo he reflejado hace poco, que tal vez algunos de nuestros oyentes hayan
visto o estén viendo Gambito de Dama, la serie de Netflix. Sí. ¿Es probable? Sí, puede ser, puede ser. No la sigo. No, sí. Gambito de Dama es una serie que puso Netflix, que tiene un gran éxito, que es la historia de una mujer ajedrecista que termina ganando, bueno, no voy a contar el final, entonces, para los que la siguen, no digo nada, pero que era una niña prodigio. Está bien. Una niña prodigio, que era un orfelinato, esto sí lo cuento porque quien la sigue ya esto lo vio, porque está en el principio. En un orfelinato aprendió a jugar al ajedrez. Muy bien. Esa niña, según creo, me parece, tiene muchas líneas paralelas, simétricas, con Bobby Fischer. Bobby Fischer fue un campeón mundial que rompió una hegemonía de 3 décadas de los soviéticos en plena Guerra Fría y le devolvió a los Estados Unidos el título de campeón del mundo de ajedrez. Bueno, a mí me tocó cubrir azarosamente, o sea, no fui por eso, fui a una pelea de Monzón en Copenhague, en Dinamarca, y quedaba muy cerca Reykjavik, Islandia. Entonces tuve el gusto de cubrir el match en el que Bobby Fischer le devolvió a Estados Unidos el título mundial de ajedrez, y ahí pude trazar líneas paralelas con esta serie exitosa de Netflix, porque para mí la niña, que después es una mujer, que después es una campeona, que después es una gran maestra, y que después llega a la cumbre aspiracional de cualquier jugador, de cualquier gran maestro del mundo, para mí está tomado de la vida real de Bobby Fischer. ¿Me entendés? Sí. Y yo cada vez que pienso que también estuve ahí, me siento muy, pero muy agradecido, porque la profesión me ha bendecido con estos, con haber puesto mis ojos, mi corazón y mi memoria en estos grandes hitos del deporte mundial, ¿sabes? Sí. Ernesto, ¿cómo era el periodismo de aquella época? ¿Había la competencia que por lo menos en esta parte del país existe? ¿Se percibe un periodista que le cuesta, no quiero ser agresivo, pero le cuesta deslindar responsabilidades? Nos damos cuenta que hay generaciones que también le cuesta meterse en el ruedo de una transmisión de fútbol, de un estudio de radio, que muchas veces los chicos emergen desde los institutos de periodismo y ya quieren micrófono, les cuesta hacer la colimba. Por una punta y por la otra veo que hay problemas que seguramente los tengo yo también, y tengo un montón de errores, pero digo, he notado después de 20 años de hacer transmisiones de fútbol y estar en un estudio de radio, que hay que se entienda bien, una incapacidad para aprender y para hacer la colimba. Si hay que atender un teléfono, lo hacíamos; si hay que leer una noticia y no relatar un partido o comentarlo, se hacía. Hoy veo que cuesta mucho eso también. ¿Pasa también en Buenos Aires? ¿Ha pasado en su recorrido? Sí, claro, por supuesto. ¿A qué se debe? Por supuesto, porque cambiaron los paradigmas. Antes queríamos relatar cómo, comentar cómo, escribir cómo, editar cómo. Claro. Y ahora queremos ganar la guita de ser famoso, laburar en televisión, tener pinta. Se elige a mucha gente que trabaja en televisión por su estética presencial. Si sos flaco tenés grandes posibilidades, si empilichás bien y sos flaco tenés grandes posibilidades de que un gerente de televisión te dé mayor participación a que si sos un poco gordito. Tenemos una televisión además muy discriminadora, pero el sistema es lo más grave que le pasa al periodismo argentino en este momento. El sistema es que hay pocas empresas que tienen
la vida y el destino de todos los periodistas deportivos. Y esto significa muy gravemente que la opinión ha dejado de ser independiente. La opinión responde a unos intereses. Estos intereses están representados por los que mandan en los clubes o en la AFA, que terminan siendo socios del sistema y por lo tanto mandan también los que pueden trabajar y los que no pueden trabajar de acuerdo a sus opiniones, y esto es muy grave. El otro problema que tenemos son los periodistas partidarios. Para poder conseguir trabajo, algunos muchachos se han disfrazado de hinchas y van a programas de confrontación bifrontales, representando a clubes desesbosadamente. Es decir, yo soy del club A, el otro es del club B, y los ponemos en un panel enfrentados para que si A le gana a B lo cargue, si B le gane a A se lo devuelva, si C le gana a B, A cargue a B, a C, y entonces lo que tenemos es el escándalo puesto frente a la cámara de televisión con un productor, no un director periodístico, generalmente un productor, que dice matalo, cruzalo, putealo, desafialo a pelear, y este es el espectáculo que vemos. Impresentable. Antes la gente hablaba como los periodistas y aún en las tribunas. Ahora los periodistas hablan como la tribuna en la televisión. Tribuna Caliente y Tribuna Deportiva, recuerdo, pero fueron precursores en un estilo con público, con discusiones, pero nunca faltando el respeto ni diciendo barbaridades. No, Tribuna Caliente es un emergente de polémica en el fútbol. Claro. Que fue un emblemático programa de los 60 que condujo primeramente Carlos Fontana Rosa y que después con Apo, el papá de Alejandro, y que después condujo Julio Ricardo, pero había discusión enfervorizada, pero no soecidad. Tal cual. No había insulto. De manera que claro que ha cambiado todo. Muy difícil ser periodista porque tenés que pertenecer al sistema. Hay un sistema que tienen 3 empresas. Uno produce y 2 dan pantalla. Y vos, para andar bien, si vas a hacer un partido de Almirante, un partido de Barraca Central con Belgrano de Córdoba, y hay un penal que no fue penal, que cobró un referí direccionado, no lo podés decir. Y si pedís la repetición de la jugada, llegó una orden que dice la jugada no se repite. Entonces el nieto patea el penal que el padre suspira y se emociona desde el costado de una cancha donde un montón de barras bravas están disfrazados de barrenderos, pero vos no podés decir nada de la cabina porque corre riesgo tu integridad. Al tiempo que el abuelo, que es el presidente de la AFA, está en su departamento vidriado para ver cómo el nieto hizo el gol y el hijo festeja, y la prensa no puede decir nada porque va tu laburo, porque te rajan, y porque algunos compañeros te van a decir con compasión y misericordia, qué cagada, cuánto lo lamento, qué injusto, pero se van a quedar ahí para que el sistema siga teniendo la opinión absolutamente blindada. Antes era con Macri cuando era presidente de Boca, durante muchos años fue con River, con ¿cómo se llama? Con David, y con Santilli. Es decir, ni hablar de Angelici, no se puede. No se puede porque en cambio en aquella época, en la época precolombina, aquella que antropológica, aquella que estábamos definiendo hace unos minutos, el periodismo era independiente.
El gráfico era independiente. Las transmisiones de fútbol eran independientes. Los medios tenían suplementos deportivos sin direccionamiento. ¿Por qué? Porque las empresas periodísticas vivían de la venta de su producto, en la forma que fuere, con la publicidad de la radio, con la publicidad de la televisión, con la publicidad en las páginas, vivía de la publicidad. ¿Y ahora de qué vive? Ahora vive de los derechos que tiene de manera homogénea y exclusiva, para lo cual hay un montón de grandes periodistas que pueden decir lo que quieren respecto del offside, respecto de si el balón entró o no entró completamente traspasando la línea de gol, que pueden hablar de una expulsión, pero que no pueden hablar del sistema. Es decir, suprimimos descensos, quitamos los promedios, quitamos la acumulación de tarjetas, abolimos el control antidoping, direccionamos equipos del interior para que suban a la Nacional B y equipos del Nacional B para que suban a Primera. Tenemos una nómina de árbitros direccionados. No podemos decir nada. Tal cual. No, además recuerdo, Ernesto, en el año 2014, cuando muere Grondona, una frase tuya que decía que se ha ido la figura más emblemática del fútbol argentino. Después aparece Chiqui Tapia, criterio personal, queriendo ser el nuevo Grondona, y después muere Maradona. Digo, ¿siguió siendo en su concepto el fallecimiento de don Julio el de la figura más emblemática, o el de Diego traspasa esa teoría de parte suya? No, son dos muertes lamentadas en diferente dimensión. La de Diego Armando Maradona es una muerte de primera página de todos los diarios del mundo, que solo tiene parangón con algunos acontecimientos que me animo a reflejar ahora, faltando 12 minutos para las 8 de la noche, a mano alzada, que son el final de las dos guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, la trágica muerte de Lady Di, y no más, es un hecho conmocionante, doloroso, es un hecho triste para el mundo, es un hecho que trasciende los idiomas, las religiones, las filosofías de vida. La muerte de Maradona ha sido la muerte del más grande jugador de fútbol del mundo, admirado por el mundo, autor del más bello gol de la historia del fútbol mundial. La muerte de Maradona, de Julio, ha sido la muerte de un dirigente controversial, discutido, que ha manejado la AFA por 30 años, más de 30 años, y que ha sido vicepresidente de la FIFA, institución cuestionada, factotum de la Conmebol, institución cuestionada, de manera que Julio transita una verdad instalada que no significa que sea una verdad absoluta. El que estuvo cerca de Julio sabe cómo procedió, pero es el personaje justo para que la prensa lo tome como el símbolo de la corrupción. Y muchos lo extrañan, muchos lo extrañan viendo los mamarrachos que aparecen hoy, ¿no? A medida que pase el tiempo se va a extrañar más, porque esa institución que es la AFA, a la que yo he criticado tanto, presidida por Grondona, a quien he criticado tanto, es una institución que cuando uno ingresa se da cuenta que se trata de una corporación que tiene dos elementos absolutamente asimétricos.
la pasión y la administración. Y es muy difícil porque todos quieren competir, y todos quieren competir ganándole al de la comunidad. El fútbol argentino en todas sus categorías tiene comunidades muy apasionadas. La más grande de todas es la de Rosario, entre Central y Newell's. Pero también existe entre los clubes de La Plata, aunque hay una distancia y una diferencia entre uno y otro, entre Banfield y Lanús, entre Racing Independiente, entre Boca y River, y podríamos seguir, qué sé yo, entre la Ferrer y Almirante, en otras categorías. De manera que es muy difícil administrar eso, ser ecuánime y liderarlo con absoluta maestría, como lo hacía Grondona, que era un líder extraordinario, era el que ponía orden. Es decir, cuando Menem pidió la supresión de los descensos porque Palito Ortega le pidió por San Martín de Tucumán, Menem se enfrentó al poder político y dijo: acá no se suprimen los descensos de ninguna manera, usted mande el gobierno, yo mando el AFA, y si me quiere echar, écheme, no hay supresión de los descensos. No, dijo Menem, es una simple sugerencia. Es decir, después cuando se encontraron, Menem, que tenía una calidad de un manejo extraordinario, dijo: estuvo muy bien, Julio, yo defendí lo mío y usted defendió lo suyo. La ley le daba la razón a usted. Y punto, y se acabó. Hacía cumplir lo que decía el reglamento, ¿me entendés? Y además una experiencia inolvidable se me ocurre para ustedes, esos 8 años como vocero, donde apareció aquella frase, ¿no?, que tuvo tanto asidero y que después usted explicó, comentó temas familiares de nietos que son estadounidenses, ¿no? La delegación estará en Johannesburg, ¿no? ¿Cómo era? Sí. Ahí estaba. Sí. No sé por qué causó tanta extrañeza. Fue en el marco de una salida de la AFA, donde predominaba la información de la selección nacional de cara al Mundial de Sudáfrica, y se había definido, porque había 3 alternativas: de jugar partido en Israel, o de ir a jugar no sé si a Qatar o a Abu Dhabi, en algún país árabe. Y entonces yo definí y dije: no, la selección argentina va a viajar en el vuelo tal y tal de South African Airways, y va a llegar con rumbo a Johannesburg. y bueno, y no sé, yo dije: ¿qué cosa habré dicho tan mal? Bueno, pero después fue hay gente que cree que lo único que yo hice en mi vida fue decir eso. No, nada que ver, no. Yo creo que hasta que... encontrado con argentinos, sí, después de haber trabajado 30 años en el gráfico, de haber estado en los lugares que dijimos al principio de la entrevista, en el Congo con Ali, en Tokio con Loche, en Tokio con Independiente, en Tokio con River, campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, reportaje, después de haber conducido la hora deportiva en Radio Rivadavia, después de haber estado en Tribuna Caliente, después de haber estado en Tribuna Deportiva. 4 Martín Fierro. Sí, después de todo eso, vos viajabas cuando se podía viajar y te encontrabas con argentinos en todas partes. Una vez estaba en Roma con mi mujer y entonces había un grupo de argentinos y que me dijeron: maestro, qué sé yo, ¿nos podría hacer un favor? Sí, cómo no. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, cómo no, nos vamos a sacar una foto, venga para acá. Pero perdone la molestia, esto era en la Fontana di Trevi, Claro. Donde se tiran las 3 monedas para pedir deseo, y hay una multitud, ¿no? Está el mundo ahí. Y entonces después de la foto el tipo me dijo: maestro, no me podía hacer una gauchada. Dije: bueno, sí, cómo no me podría decir Johannesburg para mis hijos, para llevarlo de retorno. Entonces yo decía a mi mujer: no, pensar que uno ha hecho tanto, o que la vida le ha dado
tantos privilegios, luego veremos si fueron merecidos o no, que de todo lo que yo hice, lo que floraba en el ambiente era pronunciar una ciudad sudafricana, ¿no? Sí, tal cual. Ernesto, últimas 2 o 3 preguntas con Ernesto Cherkis Vialo aquí en LT3. ¿No ha visitado nunca los estudios de aquí del LT3, Ernesto, aquí en Rosario? ¿Nunca ha venido? No recuerdo haber ido al LT3, no, bueno. No recuerdo. Porque ¿sabes qué pasa con Rosario y el periodismo de la capital? A ver. Salís de tu casa por Arenales, como siempre en la tarde y ni con un remis, llegás a la cancha de Central o a la cancha de News, sí. Termina el partido y te volvés. El remis te está esperando y te volvés, no te quedas nunca en Rosario. Claro. No, acá hay, bueno, en etapa de pandemia todo es nulo prácticamente, en la teoría, en la práctica la gente sigue sin el cubrebocas, siguen tomando bebidas alcohólicas en lugares que no corresponden, no cumpliendo los horarios. Pero bueno, vuelvo a la consulta que no tiene nada que ver con esto de Rosario, pero digo, estaba recordando recién que de estos 8 años, creo que 8 o 9 años de vocero en la AFA, que no terminó también esa relación, ¿no? Hubo un juicio, una indemnización que debieron pagarte, no sé. No, con la AFA no, con la intervención de Macri. Ahí está. La intervención de Macri operada por un inútil, un siniestro personaje llamado Fernando Marín. Bien. La primera decisión que se tomó, la intervención nombrada por Marín y Angelici para que se hicieran cargo de la AFA a pedido de Macri, la primera decisión fue echarme a mí. Claro. Porque de la época en que Macri era presidente, yo no puedo creer, la verdad no puedo creer, lo digo con absoluta autoridad, lo puedo demostrar, yo no puedo creer que una persona que la vida ha dado tantos privilegios y que ha alcanzado tantas metas, ser jefe de gobierno de la ciudad, ser presidente de la República, elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo, la primera decisión que toma al intervenir la AFA para entrar a meterse en la vida del fútbol, que sigue siendo su pasión y que, bueno, fue lo único que manejó más o menos bien, porque la vida también lo ayudó bastante. Él quería pasarela de técnico y le impusieron a Bianchi y entonces cambió su historia. Yo no puedo creer que el presidente se ocupe de un laburante de 76 años porque lo criticó en su época, lo llevó a juicio y bueno, él me hizo echar de torneo, ¿no? Sí. Ya me había hecho echar, no es la primera vez que me hace echar. Durante la época de él me costó mucho trabajar, tuve la suerte de que se cruzara en mi camino un ex alumno mío, Daniel Haddad, que es el dueño de Infobae, y su generosidad permitió que yo siguiera escribiendo, pero en los medios en general, radios y canales de televisión, absolutamente prohibido. Yo no puedo creer, pero bueno, no sé, el rencor de este hombre, ¿no? O sea, además, ¿quién soy yo frente a esa envergadura, ¿no? Sí, me echaron. No, pero con la AFA todo bien. Todo bien, ahí todo bien. Sí, me echó la intervención. Me echaron por orden de Macri, lo procesó este impresentable de Fernando Marín, y obviamente después el juicio lo fue aplastando, lo fue demorando, lo fue pisando, como se dice en la jerga jurídica, Angelici en los diferentes juzgados, ¿no? Pero bueno, tuvimos sentencia y las preguntas eran estas: ¿por qué lo echaron? Está bien. ¿Por qué? Por una orden política, pero claro. Robó, no. Estafó, no. Acosó, no. Faltó, no. Era ineficaz, no. ¿Y por qué lo echaron? Y vino una orden y lo echamos, frente a la jueza, Claro, una locura. Últimas 3, para 3 respuestas lo más corto posible, ¿le parece? Me parece. ¿Qué lugar del mundo más lindo de todo lo que ha recorrido, por lo cultural, por el paisaje, por lo que le haya gustado
¿cuáles son? ¿Cuál es el par de lugares que le gustaría volver o le gustaría visitar, Ernesto? Roma. No tengo ninguna duda que Roma es Roma es una ciudad donde me siento como en casa y volvería. Ajá. Es más, cuando todo esto pase, si Dios me da vida, sí, me gustaría volver a Roma para reencontrarme con su santidad. Muy bien. Un gran hincha de San Lorenzo de Almagro como yo, a quien conocí en los vestuarios del Ciclón, pero además caminar por sus calles. Caminar por Roma es encontrarse a cada paso con un César, con un Nerón. Claro. Sí. Y más allá de los viajes, ¿en qué le gusta gastar el dinero, Ernesto? ¿Qué es lo que le da placer? ¿Dónde hay que poner una monedita? Bueno, ahí está. ¿Ahí lo hacemos en familia o desde el aspecto individual? ¿Gastar el dinero? Sí, ¿en qué le gusta gastarlo? Poco, mucho. Me gusta gastarlo en viajes y en cenas con amigos. Muy bien. Me gusta ayudar a mis nietos para que conozcan y viajen y se cultiven y se culturicen. Bien. Viajar, me gusta viajar en familia, me gusta reunirme con amigos, me gusta encontrarme con la vida a través del amor, el amor por los amigos, el amor por las personas, el amor por la familia, el amor por los compañeros. En eso me gusta gastar la plata. ¿Quién era Maradona? ¿Es cierto que Maradona hacía todo bien? Maradona era una persona multiplicada, no había un Maradona. Había por lo menos 8. A ver. Yo conocí 8 Maradona. Pero era un Dios sin ateos. Era un Dios terrenal sin ateos. Era primero vamos a definirlo, como dije antes, categóricamente como el mejor jugador de todas las épocas. Segundo, como alguien que le puso voz a sus iguales. Por eso 1 millón de Maradonas desafiaron el COVID-19 y bajo un sol calcinante salieron a las calles, convirtiendo el 26 de noviembre en un 17 de octubre del 43. A la gente no la para nadie, cuando quien convoca con su silencio es aquel que representa su hambre, su marginalidad, sus derechos negados y sus sueños. Y Diego era todo eso. Por supuesto. Muy bien, Ernesto, le quiero mandar un fraternal abrazo de toda la gente de aquí de Rosario LT3 y le quiero pedir la receta para que nos cuente cómo hace para tener tanta lucidez y tanta buena memoria, ¿eh? Eso después me lo manda por mensajito. Le cuento a la gente que Ernesto Cherkis Vialo no ha tenido ningún problema. Nos ha costado por ahí un poquito coordinar porque de ambos lados, en especial del lado de Ernesto, por sus ocupaciones, no podíamos invocar el día justo, pero por supuesto que llegó y ha sido un enorme placer y un gusto. La voy a guardar siempre, ¿eh? Le mando un gran abrazo, Ernesto. Mi hijo, que le vaya muy bien, que Dios me lo bendiga, cuídese mucho y entrénese. El entrenamiento del periodista es leer, cuidarse, vocalizar. Muy bien. Y fundamentalmente dedicarse por entero a la profesión con mucho amor. Muy bien, tomado y guardado. Ernesto, gracias por todo, un placer. Sí. Adiós, mi hijo. Chao. Un enorme gusto, charlar con Ernesto Cherkis Vialo aquí en LT3, el lado B. Bueno, sí.